grabado. Puede ser en audios, por ejemplo, yo lo llevo en audios. Sí, vamos a ver. Esto, vamos a grabar el programa, entonces no te voy a poner el sonido, te voy a levantar la mano, ¿sí? Okay. Pero quiero decirte que sí me pegué aquí, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Pero no sé, no. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes este viernes. Como cada viernes, los invitamos al programa Contacto Humano. A nombre de Alejandro Escobar, los saluda Nidio Ceguera y les damos la más cordial de la bienvenida. El día de hoy nos encontramos nuevamente con una gran colega, excelente terapeuta, Jimena Alay Bucho de la Jimena, la vez pasada estábamos platicando de un tema muy interesante, pero abrió un panorama para poder discutir, analizar, pero sobre todo informar a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo vía Facebook acerca de cómo podemos generar límites con nuestros hijos. Bienvenida, Jimena. Gracias, un placer estar aquí, Nidia. Pedro, muchas gracias. Bueno, pues se abrieron como muchos temas interesantes hace 8 días y precisamente veíamos este vínculo con la madre, bueno, los límites, ¿no? Que también hay que poner en los hijos, pero que de pronto no funcionan y que en la actualidad me parece que es un problema general. Los niños ahorita están acostumbrados a este fenómeno de la inmediatez, no hay mucha responsabilidad, los papás se vuelven locos, en la escuela también, entonces de pronto es bueno, ¿cómo sí poder generar estos límites de una forma pues que pegue, ¿no? Que Ajá, sí, que funcione. Que sí se dé, así es. Claro. Dijiste algo bien importante, Jimena, la inmediatez. En alguno de los programas anteriores, con los invitados justamente hablábamos de esta situación emergente que está ocurriendo en la actualidad, porque, bueno, al menos los que nacen, los niños que nacen en la era digital, nacen justamente con esta parte de la inmediatez. Pueden estar jugando en línea con personas del otro extremo del mundo. Alguna información que necesiten, es necesario nada más abrir tu dispositivo electrónico y aparece toda la información que tú necesites. Sin embargo, para aquellas personas que, pues bueno, nacimos un poquito antes de esta etapa, pudiera parecer relativamente fácil. Necesitabas ir o tener alguna información, pues bueno, acudías a la biblioteca, tenías como otros medios. Sin embargo, me parece que esto es como un ingrediente adicional para aquellos niños que nacen justamente en esta era. Es decir, no le podemos poner un punto de comparación como lo podemos hacer con nosotros los adultos. ¿Cómo podemos empezar justamente este tema donde los límites me parece que no nada más van enfocados a la cuestión del comportamiento? No hay límites en la manera de alimentarlos, no hay límites en la manera de la atención justamente que les brindamos a los pequeños. ¿Por dónde podemos empezar? Es bien importante lo que dices porque sufrimos no solamente esta nueva generación con la inmediatez, sino también estos papás que bueno, somos nuevos en esta era. Y es un fenómeno que no es que haya pasado de la noche a la mañana ahora, ¿no? Sino que ya trasciende porque estábamos acostumbrados a la parte pues dominante de la educación. Entonces pareciera que ahorita estamos un poco peleando entre cómo fuimos educados, cómo nuestros papás fueron educados y ahora nosotros cómo podemos educar
nuestros hijos. Creo yo que la clave está, te lo decía hace un momento, entre la diferencia del autoritarismo y la autoridad. Y se confunde totalmente. Ajá. Porque estamos habituados socialmente a pensar que tenemos que ser como papás, pues ejercer una dictadura, ¿no? En esta parte autoritaria, y no va por ahí. Uh-huh. Pero que estamos acostumbrados que en algún momento así fue. O sea, por ejemplo, nuestros papás nos decían, no, híjole, es que tu abuelita con la mirada me decía ya. O solamente, no sé, un tono de voz y ya. Y exactamente era como la forma de dictadura, ¿no? Pero al parecer el problema no son los hijos de ahora, sino nosotros como padres, porque no estamos convencidos de eso como fuimos educados. Y precisamente generación tras generación se va rompiendo esto. Entonces, esas reglas que nos ponían, pienso ahorita, no se me ocurre, como cuando estás comiendo que tienes que estar comiendo firme, ¿no? Como era antes, o sin subir los codos. Claro. Y entonces, pues nuestras mamás pueden decir a nuestros papás, ¿no? Es que yo subí el codo y tu abuelo tras el cuchillo o el tenedor y era como, pues los tengo que bajar. Y entonces ellos en cierta medida quisieron también imponerlo con nosotros, pero no fueron constantes en los límites. ¿Por qué? Pues porque no creían en eso. O sea, la realidad es que ahorita, en la actualidad, no... Bueno, habrá papás que sí, pero en el ejemplo que estoy dando a lo mejor no vemos funcional el subir o no los codos a la mesa. Si bien hay reglas pues no sé, de etiqueta, Ajá. etcétera, que habrá que enseñar, pues sí, pero en un día a día en la casa, pues a lo mejor no es tan funcional que el niño esté como soldadito, comiendo, que parta la comida de determinada forma, que recoja su cuarto tal cual, ¿no? Y entonces esa funcionalidad se va perdiendo y es ahí donde nos perdemos, en la claridad precisamente de los límites. Entonces, bueno, ahorita los nuevos niños tienen pues también estos dobles mensajes. No sé si les ha pasado pues allá donde nos estén escuchando, yo creo que sí, a ver si lo compartes conmigo, pero de pronto decimos, bueno, esto que a mí me pasó en mi educación no lo voy a repetir, ¿no? Y lo vivimos como niños, ¿no? Yo nunca le voy a decir a mi hijo que esto, o no sé. Sin embargo, enojados, ya nos salimos, nos desestructuramos un poco de eso que pensábamos y lo repetimos. Y lo decíamos hace 8 días, o sea, en realidad el repetir o el vivir un maternaje nuevo es repetir nuestro propio maternaje o paternaje. Y entonces con nuestro nuevo hijo adquirimos un rol como de venganza, ¿no? Pero es de forma inconsciente y muchas veces hacemos lo que no estamos de acuerdo, pero lo hacemos. Y más cuando nos están diciendo eso no, explotamos, ¿no? Claro. Esto que tú ahorita comentas, Jimena, en algún momento yo escuchaba a alguien que decía, es que los padres de ahora de alguna manera sienten un poco de, ¿qué palabra podemos utilizar? Como de envidia por la manera en cómo fueron criados justamente estos papás. Y ahorita tú lo acabas de decir, ¿no? Esta parte a mí me encantó, donde justamente se desestructura, porque me parece que son como dos fuerzas que están ejerciendo cierto poder, ¿no? La forma en como yo fui criado, pero sobre todo la manera en cómo soy ahora y con todos los estímulos que tengo a mi alrededor. A lo mejor la gente que nos está escuchando va a decir, ¿qué? O sea, ¿cómo yo voy a tener envidia de mí? Bueno, un ejemplo que pudiéramos poner sobre la mesa y que muchos lo llevamos a cabo es cuando le decimos, yo a tu edad no podía hacer eso. ¿Cuál es el mensaje o cuál es el trasfondo justamente de esto que estamos lanzando al aire, ¿no? Que yo no podía hacer eso cuando tenía tu edad. Y es como el mensaje de, pero tú sí lo puedes hacer en la actualidad. Sin embargo, me parece que los estilos de crianza fueron cambiando y se fueron modificando, entonces sí necesitamos tener como una cierta estructura, aprendiendo a diferenciar justamente a lo mejor estos estímulos, ¿no? De envidia hacia los chicos que ahora tienen, por ejemplo, no sé,
4 pares de zapatos, 12 pares de tenis y así sucesivamente. Y entonces cuando nosotros éramos niños, y lo dicen, ¿no?, los papás, yo nada más tenía unos para la escuela, uno para unos tenis y unos para salir. Estamos hablando de 3 pares contra todo lo que en la actualidad tienen ahora los pequeños. Esta parte tú la compartes, Jimena, donde justamente los padres tenemos cierta envidia, cierta dificultad. Totalmente, totalmente compartido. Ok, vamos a hacer una breve pausa, Jimena, y continuamos justamente con este tema de la envidia de los padres. ¿A qué rápido se me fue ahorita? Sí. Justamente porque es como muy constante escucharlo, ¿no? O sea, yo a tu edad, por ejemplo, yo no tenía Xbox. Yo en algún momento yo le decía eso a mi hijo y me decía, mamá, pero eras muy pobre, o sea, ¿por qué no tenías Xbox? Y entonces yo me quedé pensando y dije, creo que, bueno, o sea, aparte de que la situación económica de antes era muy diferente a la que ahora podemos tener algunos padres, eh, no es que fuera cuestión de economía, es que era una cuestión de administrar los pasatiempos, el tiempo, es decir, sí había ciertos aparatos en esa época, los famosos Ataris, pero pareciera que los papás nos enfocamos o nos dedicamos a otra cosa, como llevarlos a pasear, a jugar pelota, no sé, bueno, tú no eres de aquí, pero por ejemplo aquí en Morelia se acostumbra mucho, o se acostumbraba, el salir a pasear a la Madera. A lo mejor puede ser como, bueno, pero ¿eso qué tiene de interesante? Pero en ese tiempo muchos padres pues sí tenían como esa característica de sacar a sus hijos a pasear los domingos, una nieve, ir a, no sé, a misa, a los museos, pero no estaban tan condicionados a la cuestión de los aparatos electrónicos. Así es. Y que bueno, no soy de acá, pero en Pátzcuaro, por ejemplo, que está más chiquito, como más libertad, podríamos pensar en salir, jugar y todo eso. A mí me tocaba pues toda la tarde de estar en la calle, ¿no? Con la bici, con los patines, las escondidas, tantos juegos que hay, y llegabas a tu casa con las rodillas raspadas, ¿no? Toda sudada, etcétera. Y ahora no, pero creo que ha influido pues también la cuestión de la inseguridad y hay muchos factores. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Continuamos con nuestra especialista Jimena. Estábamos hablando, Jimena, hace un momento antes de ir al corte, de esta característica donde a veces se pudiera considerar que emerge un poco de envidia entre los padres y los niños en la actualidad. ¿Por qué? Porque justamente tienen un ambiente diferente al que los padres tuvieron cuando fueron pequeños. Así es, hace 8 días platicábamos acerca de que hay una repetición ahora con nuestros hijos de nuestro propio maternaje. ¿Y por qué sale la envidia? Es obviamente una característica inconsciente, pero nos toca ahora vivir el rol desde un rol diferente. La misma cuestión dinámica, pero desde un rol diferente. Entonces ahora no soy la castigada, ahora no soy la que tiene que obedecer tal cual. Sin embargo, ya tengo el poder, ya tengo el control y entonces yo ejerzo lo que en algún momento pues no me parecía, o a lo mejor sí me parecía, ¿no? Pero aunque no lo queramos, sale, o sea, de pronto sale. Yo he tenido casos que los papás dicen, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con pegarles, por ejemplo, a los hijos, y cuando menos me acuerdo ya estoy pegándoles. Y entonces ahí es cuando el inconsciente nos juega chueco, ¿no? Porque entonces sale esta cuestión, pues sí, como esta parte de envidia, porque ahora tenemos un rol diferente, el control es distinto, etc. Entonces es ahí donde nos perdemos. Hablábamos también de cómo es que los papás se pierden, ¿no? De pronto con los límites, en la cuestión de los límites. Y me parece que cuando se ponen límites, todo depende, o sea, la base es la claridad de ellos. Por muy sencillo que sea el límite,
tiene que haber mucha claridad y firmeza. Y lo que hacemos es que eso lo perdemos. Por ejemplo, con este ejemplo sigo con los codos arriba de la mesa. A lo mejor lo decimos una vez, 2 veces, el niño sigue haciéndolo y entonces a veces no lo decimos. O a veces también nosotros estamos con los codos encima de las mesas, entonces ya no es algo que sea válido, ¿no? Ya no es tan significativo para ellos porque la mamá o el papá lo hace. Hacemos estas acciones y las hacemos porque en realidad no hay credibilidad de eso que nos dijeron, o sea, ya no vemos tan funcional que en la casa todo el mundo esté con los codos abajo, puesto que nosotros mismos no lo hacemos. Entonces la claridad ahí va. Podemos... Jimena, aquí sería importante, la claridad con la que tú te refieres es justamente la congruencia, ¿no? Es decir, la claridad en un límite es, no lo haces tú, pero tampoco lo hago yo. Y aquí al primero que tenemos que educar es a nosotros como papás. Claro, tener primero, frenarnos y decir qué límites me van a servir. O sea, en realidad es funcional para mi dinámica, los codos arriba de la mesa, que el cuarto esté ordenadísimo, tal cual a mí me lo inculcaron, que sí es funcional. Podemos sentar a los hijos y darles el sermón de la vida, ¿no? Diario, 1000 horas al día, pero si no hay congruencia con el ejemplo que yo estoy dando, entonces eso se va a perder. Claro. Y muchas veces es lo que pasa, o sea, si tú tienes problemas con tu hijo porque no obedece, porque de pronto se saltan las reglas, etcétera, y más desde chiquitos, bueno, entonces hay que frenarnos y decir, algo no estoy haciendo bien, porque no creo yo misma o mismo como papás en los límites que estoy poniendo. Y si no creo en ellos, no los voy a seguir, ¿no? Llega un momento en que entonces el niño aprende, te toma la medida porque son expertos, ¿no? Son dioses en eso, a tomarte la medida y a decir, ay, no lo hago, hoy no me va a decir nada. Y solo se le están jugando en el momento en que digas tú o te acuerdes y entonces salgo otra vez, a ver, te dije esto, esto y esto, ¿no? Entonces creo yo que la clave está en la claridad, pero antes con el hijo, con uno mismo. Claro. Ahorita tocaste un tema muy importante sobre justamente la claridad. Y la claridad tiene que ver con la congruencia, lo hablábamos. Un claro ejemplo que a mí me parece que esto es como, es tan evidente, cuando le llaman a la mamá de la escuela y le dicen, ¿sabe qué? Juanito, fulanito está pegando en el salón. Y entonces, llegando a la casa, lo que sucede es la mamá o el papá le pega a más no poder y le dice, te dije que no quiero que estés pegando. Ahí podemos observar claramente cómo esta parte o esta dificultad, decías hace un momento, cómo se desestructura el inconsciente. Justamente porque la violencia es algo que se va transmitiendo de generación en generación y nos va generando ciertos vínculos patológicos que a mí me parece que justamente en la violencia radica mucha desestructura, pero sobre todo mucha patología. Hay papás que me dicen, ¿sabes qué? Es que no es que yo le quiera pegar, pero justamente llega un momento donde ya le hablé 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean, y entonces emerge justamente esta conducta. Aquí me gustaría que hiciéramos como un pequeño paréntesis y recordarle a los papás, un niño violento siempre, es casi una ley de oro, siempre va a ser un niño violentado. Y entonces habrá que, justamente como tú lo comentas, hacer un alto, observar de dónde está surgiendo esta violencia, porque a veces pueden decir algunos papás, bueno, yo no lo violento porque no le pego, pero a ver, ¿lo amenazas? ¿Le gritas? Lo sobreproteges. Lo sobreproteges, claro, o bien esta parte donde tú también lo chantajeas. ¿Para qué? Para que termine haciendo justamente lo que tú quieras, ¿no? Y está impregnado en la conducta justamente a través del lenguaje. Con estas partes donde si no haces, no sé, si no haces la tarea ya no te quiero. Y entonces estos mensajes que vamos mandando van quedando en improntas justamente de los pequeños, en los chips esos que se quedan o que a veces la gente dice, bueno, es que no me han formateado el chip. Bueno, esos chips son justamente las improntas que quedan desde etapas muy tempranas. Y esto lo vamos construyendo a través del lenguaje, Jimena. Así es.
A través del lenguaje, bueno, sobre todo, bueno, desde el momento en que gestamos la primera infancia es crucial, porque aunque el niño no es consciente de muchas cosas porque carece del lenguaje, pero se va grabando todo este contenido. A llegar un momento en el que sí va a tener significado, que sí va a tener un lenguaje, ¿no? Y entonces un niño puede ser violentado de muchas formas, no solamente en los golpes, y no adquiere un lenguaje, solo lo actúa. Y lo actúa a través del juego, de tal forma que el niño está pegue y pegue en el juego, es muy agresivo, o pensemos, ¿no? En la parte también de la masturbación en los niños cuando es muy excesiva, y entonces no hay un lenguaje, pero sí hay una actuación. El cuerpo habla, ¿no? A través de ese acto está hablando. Pero llega un momento, pasando la adolescencia, y en la adolescencia como tal, que sí tiene un lenguaje, que sí adquiere un significado, y entonces es como, ya me di cuenta que sí fui violentado. No lo dicen pues con esas palabras, pero entonces empiezan a comparar con otros compañeros, con otros amigos, y entonces empiezan a ver, híjole, es que la mamá de fulanita sí le dijo que lo amaba, ¿no? O no sé, a él no le pegan, o a él no sé, no lo castigan tantos días. Es como diferente, y entonces se van dando cuenta de estos mensajes que pues como papás tuvimos. Sin embargo, como no hay otro ejemplo, así como lo dices, pues lo vamos repitiendo. Es bien importante que veamos esta situación clara en los límites, pero que veamos que sí es funcional, lo decía hace ratito, porque no necesariamente tiene que ser el que yo gano como mamá o como papá, y el niño se tiene que acoplar como a eso, a esa regla, a ese límite, a esa norma, porque entonces, bueno, ya estamos hablando más de la dictadura, ¿no? Simplemente podemos estar con el buen sentido del humor, también bajándonos un poquito pues al nivel de maduración psicológico que tienen, etcétera, pero siempre respetando que nuestro rol como papá o como mamá es de autoridad, pero que es una autoridad accesible. ¿Mm? Y bueno, a mí me encanta porque hay tantas imágenes y tanto contenido en las redes sociales de cómo ahorita todo es psicológico, y antes con un chanclazo se nos quitaba todo, ¿no? Pues sí, pero esos niños del chanclazo ahora son los papás que ya no saben cómo manejar esos límites, se les fue de la mano. Entonces vemos que el chanclazo, digo, por decir un ejemplo chusco, sí afectó en algún momento y en alguna medida. Entonces, ahorita en la actualidad no somos más que las voces de los nuevos papás actuando lo que ya queremos frenar, pero no lo sabemos. Claro, sobre todo porque este ejemplo del famoso chanclazo, o si abrimos como todos estos métodos violentos en los que algunos fuimos creciendo, que todavía en la actualidad, sí quiero aclarar, todavía en la actualidad hay gente que piensa que el chanclazo es como lo adecuado para que corregir a los niños. Sin embargo, a mí me parece que se normalizó durante mucho tiempo el maltrato, y específicamente el maltrato infantil. En algún momento yo le comentaba a una persona, no puedes violentar a un niño, y me decía, ¿por qué no? Si es mi hijo. Y aquí algo que yo le decía es, bueno, es tu hijo, no es tu propiedad, ¿no? O sea, es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera con esta agenda, yo puedo hacer lo que yo quiera con esta mesa, si es tuya. Pero un hijo, a veces se nos olvida que no es nuestra propiedad, no es una extensión mía. Somos el portal por donde pudimos pasar la vida, y hasta ahí. Después se tiene que ir dando paulatinamente un proceso de individuación, donde yo pueda diferenciar al otro. Y entonces aquí yo le comentaba a esta persona, a ver, es como si yo te dijera, tú tienes a cargo, no sé, 5 personas y eres el que dirige. Y entonces aquí a estas personas que tú estás dirigiendo y no aprenden, suénatelos. No, ¿por qué? O sea, pues si es un delito, ¿cómo voy a golpear? Eso es como antipedagógico, y entonces pues sacan toda esta información. Y les digo, justamente por esa misma razón es que no podemos violentar a un niño.
porque es lo mismo, o sea, el niño está aprendiendo y no tiene otro marco de referencia más que exclusivamente papá y mamá. Recuerdo que la vez pasada nos decías, necesitamos trabajar justamente estos aspectos porque los niños son nuestros síntomas, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si algo no te gusta de tu hijo, algún comportamiento, o hay algún comportamiento que tú lo ves excesivamente identificado, pues bueno, es justamente una parte tuya que parece que no has o que ya has trabajado, ¿no? Jimena, el tiempo se nos está yendo súper rápido. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y continuamos. Muy bien. Este comportamiento donde a veces pensamos, o bueno, por ejemplo, no sé si te pasa, pero los papás muchas veces llegan al psicólogo o con los maestros y entonces es, aquí se lo dejo, usted me lo arregla y en un año en la escuela regreso por él, o en terapia, ¿en cuántas sesiones? Y me avisan los resultados, ¿no? Cuando esté listo. Claro, ¿cómo podemos sensibilizar a estos padres para que puedan dimensionar que el proceso terapéutico no es de esa manera, no se da como una varita mágica? Imagínate qué padrísimo no sería tener la varita y pues poder modificar los comportamientos y estas conductas que no nos gustan como padres. Pues primero está como muy trillado el hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de que el hijo es nuestro síntoma. Pero ¿cómo se hace? Bueno, como les decía hace 8 días, frénate y di, a ver, si algo no me está funcionando con mi hijo, algo no estoy haciendo bien. Definitivamente pasa algo, no soy clara en algo, pero no me doy cuenta. Porque podemos, incluso como terapeutas, ¿no? Podemos ser esa parte orientadora, con los papás, pero en nuestro propio caso, ¿no? Como papás, pues también nos perdemos. Entonces, primero es tener la humildad. Yo pienso que la clave es en la humildad de reconocer, a ver, algo está pasando y algo me hace falta a mí como papá. Necesito ayuda, algún tercero que me diga que no estoy haciendo bien, que me preste sus ojos, sus oídos, etcétera, para orientar. Pero muchas veces pues los papás somos muy narcisistas, como tú dices, porque es algo mío, ¿no? Es una creación mía. Y para aceptar que eso tiene un defecto, híjole. Y aparte no es que el hijo tenga un defecto, sino es aceptar que el defectuoso como papá pues soy yo. Entonces aceptarlo es un trabajo muy duro, porque primero hay que aceptar que... Amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y fuera del aire, Jimena, estábamos hablando de estos papás narcisistas de alguna manera porque existe una dificultad para poder aceptar cuando el hijo está teniendo un comportamiento que no es favorable, darse cuenta de que finalmente ahora sí que el defecto es de fábrica. Así es. Y es que no solamente hay papás, bueno, que sean narcisistas y otros no. Sí tiende a subir en algunos papás, pero en su mayoría todos concebimos a los hijos, los tenemos mentalizados como una extensión, tú lo decías, ¿no? De nosotros. Y como extensión de nosotros, cuando el hijo no hace algo bien, cuando se le corrige, híjole, es como un golpe muy fuerte a nuestro propio narcisismo, porque es mío, ¿no? Es como si dijéramos, tu letra es fea, tu dedo está chueco, tu cara es no agradable, etcétera, pues el hijo también lo percibimos de esta forma. Entonces, bueno, primero hablábamos de qué hacer, cómo poder primero frenarnos como papás para determinar si hay un problema o no. Y yo les decía, bueno, que era con mucha humildad. Primero bajar este narcisismo, renunciar un poquito a él y decir, a ver, necesito a alguien que me ayude porque algo no estoy haciendo bien. Para que pueda entrar en la terapéutica o en casa también, dependiendo de la problemática, que pudiéramos decir, bueno, es que qué tanto sí estoy conceptualizando a mi hijo como parte de mí. Lo hablábamos hace 8 días, hay problemas de ver dónde empiezo yo como mamá, como papá, y dónde termino
y así donde inicia mi hijo y donde termina. Y pareciera que no, que empezamos nosotros y terminamos con el hijo, no hay límites. Y entonces cuando hay problemas de límites con los hijos en las normas, reglas, etcétera, es porque no hemos nosotros sabido poner límites o estas fronteras de donde empieza él, ¿no? Luego está como muy de moda el decir es que yo soy su amigo, yo no Es sé. terrible eso, amigos que nos están escuchando y nos están viendo, por favor, no podemos ser amigos de nuestros hijos. Tiene que existir el canal de comunicación muy abierto, pero pónganse a pensar, si nosotros somos amigos de nuestros hijos, quedan en orfandad. Porque entonces, ¿quién va a regular este comportamiento o a instaurar estas normas, estas reglas, estos límites como papás, ¿no? Entonces, si de entrada, por favor, no somos amigos, que el niño tendrá que buscar a sus amiguitos de su edad y justamente poder establecer estos vínculos amistosos, pero es muy frecuente, Jimena, que los papás digan, no, es que como yo tuve un papá muy autoritario, tuve una mamá muy autoritaria, entonces yo sí voy a ser amigo de mi hijo, porque aquí los límites están sumamente frágiles y pues bueno, el desenlace puede ser muy complicado. Y es que ahí vamos a la problemática que te decía. Pensamos que o somos autoritarios completamente o somos amigos, porque entonces si no somos autoritarios tenemos que ser amigos. Y la realidad es que no, que hay que buscar un punto medio, porque como lo decías, o sea, quedan huérfanos estos niños y nos bajamos a la jerarquía de amigo. Pues entonces estamos negando, como lo veíamos hace 8 días, este lazo papá e hijo. Y después andamos sufriendo porque no sabemos cómo volver a bajar al hijo a la jerarquía que le corresponde. Ya toma decisiones por nosotros, ya tenemos que convencerlo con obsequios para que haga lo que nosotros le decimos que haga, y entonces hay que pensar en qué medida nos perdemos. Jimena, aquí no tendrá que ver, por ejemplo, el hecho de los obsequios, es una manera de sustituir o tratar de difuminar un poquito la culpa por esta dificultad, uno, de establecer límites, dos, posiblemente aquellos padres que trabajan excesivamente y entonces esta manera de sustituir la presencia es a través de los regalos, porque no te puedo exigir, porque como no estoy, entonces pues te compro lo más carísimo que está ahorita, ¿no? Sí, definitivamente hay una imagen en el Face que me encanta, que está un papá regalando todo. No sé, un videojuego, un muñeco, un robot, todo. Y entonces pregunta, ¿qué más quieres, no? Y el niño dice, de ti, te necesito a ti. Exactamente estamos supliendo con los regalos, más cuando son, bueno, muy, muy seguidos, porque también no solamente hay que decir, no hay que regalarles, ¿no? Claro. Pero el sentido de ese regalo o de estarlos premiando, porque entonces nos estamos bajando a qué papel, ¿no? Tenemos un papel nosotros, no autoritario y no como amigos, pero sí de educadores. Al final de cuentas somos padres, madres que tenemos un rol en esta dinámica y es el de educar. Y cuando impones una regla, cuando impones que se haga algo, no estamos educando. ¿Cuántas veces, o ustedes recordarán en su propia experiencia, nuestra mamá, nuestro papá nos decía, no hagas esto, ¿no? Esto quema, esto duele, esto te lastima. Y entonces, sin darse cuenta, muchas veces lo hicimos, nos quemamos, nos dolió, nos pegamos, etcétera, y aprendimos que no se hacía. Precisamente es en eso, porque no educamos explicando el por qué no de las cosas o el por qué sí, ¿no? Entonces no hay como, pues sí puedes ser flexible con tu hijo, puedes tener mucha confianza, mucha comunicación, pero siempre respetando este límite de que tú eres la autoridad y que aunque te cuente lo que te cuente, a veces vas a estar de acuerdo y a veces no. Y caemos en este error, luego nos cuentan algo y los regañamos, ¿no? Inmediatamente. ¿Cómo? Claro. Hiciste, etcétera. Nos preguntan desde Facebook, Jimena, nos está viendo Alex, a quien le mandamos un saludo. Desde la visión psicoanalítica, ¿cuál podría ser la ganancia secundaria de un padre o madre al no establecer límites con el hijo?
Bueno, pues pueden ser muchas, pero me voy a enfocar al tema de hace 8 días y no es más que esta negación de este lazo padre e hijo, ¿no? Que lo veíamos como este lazo perverso un poco en donde se niega el parentesco y entonces al bajarte a esa jerarquía del hijo, pues el deseo de seducción y de todo lo que platicábamos hace 8 días, pues se abre, es permitido, ¿no? Entonces esa podría ser una ganancia, pero también el negar el que eres padre, el que eres madre. Muchas veces las mamás, por ejemplo, lo vemos más en mamás solteras, en papás solteros, que no llevan estos límites adecuados y entonces está toda la sociedad juzgando, ¿no? Ese niño no le ponen límites, etcétera. Y inconscientemente, pues es negar precisamente que ya eres mamá, que ya eres papá y que necesitas pues comportarte de cierta forma, pero eso es algo social, porque en realidad no cambia nada tu comportamiento, ¿no? Como con lo que proyectas, pero es negar a este hijo, es un rechazo al final de cuentas. Pero a ver, Jimena, aquí es negar del hijo al padre o de la madre que no le permite la inclusión al padre en esta relación diádica. Bueno, pues dependiendo del papá o de la mamá, ¿no? Pero primero la mamá es quien niega a este hijo. Y obviamente negando, pues también no deja entrar al papá, porque entonces la dinámica no está funcional. Pero el hijo aprende con eso, entonces también agarra esa negación y va negando constantemente la parte de autoridad. Y entonces pasa los límites porque pues no eres mi mamá, ¿no? Obviamente para todos los que nos escuchan, no es que el hijo lo diga abiertamente, porque a lo mejor ni siquiera se da cuenta conscientemente, Claro. pero que en la terapia de eso se trata, de ver, bueno, que como lo decía Alex, qué ganancia hay de todo eso, en realidad qué estás buscando, porque si hay un rechazo hacia tu hijo, puede ser que no fue un hijo deseado, puede ser que no era lo que tú esperabas, puede ser que sí lo esperabas, pero que en la actualidad ya no te está funcionando para tus deseos actuales. Yo me quedé pensando, Jimena, ¿qué pasa con, bueno, es una generación donde el índice de divorcios está aumentando de manera muy, muy evidente? Y entonces, aquí, ¿qué pasa con este tipo de niños justamente que crece bajo un hogar donde tal vez no hay padre o donde el hijo pasa a la guardia y custodia con el papá y entonces no hay mamá? ¿O qué pasa con aquellos niños donde por diversas razones el papá no puede estar? Porque fallece, porque emigra a Estados Unidos, por miles de razones. O sea, ¿qué onda con esos hijos? Fíjate que, bueno, obviamente va a haber esta carencia desde la internalización de un papá o una mamá, pero que no necesariamente tiene que ser papá o mamá. Siempre va a haber un rol de alguien cuidador, ¿no? De algún tutor, de alguien que se hace cargo y que a veces es lo suficientemente bueno este vínculo para que el niño estructuralmente, de forma psicológica, crezca de forma sana y entonces aprenda con los límites. Sabemos de muchos casos que es así. Y por el contrario, hay una estructura muy aparentemente no estable con mamá, con papá, pero esto no se da y el niño crece pues no con una estructura sana. Ajá. Y entonces podemos ver la importancia de lo que la mamá genera o el cuidador, sea papá o mamá. Decía Freud, ¿no? Que no pensaba en algo tan importante como lo era un padre. Y en la cuestión de los límites podemos hablar del papá porque funge esta parte importante como impositor de la ley, ¿no? Es quien rige las normas, quien rige las leyes y no porque mamá no lo haga. Pero en este vínculo hijo-mamá debe de haber este tercero que de pronto también lo separe y que imponga y establezca esta cuestión de las leyes. Y no se refiere solamente al baja el codo, cepíllate los dientes, no, sino al separar jerárquicamente a esta mamá del hijo, ¿no? Esta mamá va en mi jerarquía y a ti te toca estar acá donde vas, y entonces se separan.
Y entonces un niño que nace o que crece con esta ausencia paterna, pues crece también con ausencia de protección, de seguridad, pero es una protección y una seguridad psíquica, emocional. Y entonces lo vemos, por ejemplo, con personas adictas y otros trastornos que deriva también de la ausencia del padre. Y no necesariamente que no esté, puede haber un padre, pero afectivamente no lo está. Esos papás que están físicamente, pero emocionalmente están desconectados. Hay como esta dificultad para poder vincularse o relacionarse justamente con los pequeños. Yo conozco algunos casos donde está el papá, pero quien ejerce la autoridad en su máxima expresión es justamente la mamá. Y entonces son estos aspectos que también tenemos que modificar, Jimena, o en un contexto terapéutico. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Claro, porque, o sea, imagínate aquellos papás o sea, que fallecen por diferentes razones, o sea, ¿qué se hace? O que se corta como las mamás, las madres solteras, ¿no? No por convicción, sino por circunstancias de la vida. O sea, aquella mamá que dice, yo quiero ser madre soltera, bueno, es diferente, eso es por convicción, pero aquella madre que ilusionada se embaraza y entonces cuando da la noticia resulta de que el papá no quiso hacerse cargo. Ya va a haber una ausencia de padre, va a haber una ausencia de todo el linaje de la línea paterna. Y entonces ahí, ¿cómo podemos hacer? Porque tal vez estoy pensando como en esas madres que no tienen contacto con aquellos progenitores ni con ninguno de sus familiares. ¿Qué va a pasar? Híjole, es que es bien complicado porque como mamá tienes que manejar esto de una forma adecuada. Porque si no lo hablas con el hijo, son esos secretos que se saben pero que están enterrados y entonces le hacemos más daño al hijo porque ellos se crean una realidad en base a fantasías que de pronto salen porque lo necesitan. Y las fantasías en su mayoría son destructivas, ¿no? Yo soy el culpable, yo tengo la responsabilidad como hijo, si estaban juntos y se amaban, pues de pronto llego yo y se separan y ya no están y entonces van cargando una culpa que no es y son esas fantasías. Y muchas mamás cometen ese error, ¿no? De no hablar, de no decir, o al contrario, de desprestigiar también la otra parte. Y entonces el niño, lejos de, no vemos eso, pero lejos de ayudar o de beneficiar, le hacemos mucho daño. Claro. Amigos, continuamos y estábamos hablando fuera del aire de estas fantasías que muchas veces se van gestando en la dinámica familiar. Y hace un momento nos comentabas, Jimena, debemos de tener mucho cuidado como madres de qué historia le estamos virtiendo hacia los pequeños, porque es justamente con la historia que va a ir creciendo. Aquellos papás o aquellas mamás que no están presentes y entonces surge la famosa mamá que murió, ¿no? El papá que murió, cuando vive pues en la misma ciudad y esta información de alguna manera la tiene registrada el niño aunque no sea consciente. Así es. Y bueno, les platicaba fuera del aire que entonces el niño crece con estas fantasías de culpa. ¿Por qué fantasías? Porque el niño crece con un hueco, no sabe qué pasó, ¿no? Si todo el mundo tiene una mamá, tiene un papá, algo sucedió, y entonces por salud mental el niño tiene que rellenar ese vacío que existe. ¿Cómo lo rellena? Pues a través de las fantasías. Y entonces en su mayoría son fantasías destructivas. Por mí se fueron, qué casualidad que estaban juntos, que yo nací, que nazco y se separan, ¿no? Acabé con el amor, o más bien me rechazó mi papá, no me quiso a mí. ¿Qué hice para que se fueran? Exacto, y que muchas veces, bueno, hay parte de verdad, pero que entonces hay que ser lo más claro con los niños. Tenemos miedo de pronto a decir la verdad, ¿no? A decir, eres adoptado, fuiste producto de una violación, no sé, tantas cosas que vemos, tenemos mucho miedo a, pero siempre lo recomendable es, bueno, que se hable
Y obviamente, entre más temprano se hable esto, más normal va a ser para el niño vivirlo así. Porque imagínate, tú creces con una expectativa de vida o de una historia, y entonces el enterarte después, en la adolescencia, etcétera, te va a mover muchas cosas que tú creías que eran de otra forma. Claro. ¿Qué tan recomendable, Jimena, es hablarle a los hijos de los abortos? Bueno, dependiendo, ¿no? El cómo se ve. En psicoanálisis se ve esta parte y también en otras corrientes de psicología, pero cuando hay un aborto en casa, o bueno, por parte de la mamá, el niño se da cuenta, no necesariamente lo verbaliza, no sabe, pero la mamá funge como los roles de duelo, porque al final de cuentas es un duelo, sea un aborto inducido o un aborto espontáneo, y entonces se vive este proceso del duelo en donde el niño sí concibe todo eso. A mí me encantan los artículos científicos, y cuando vemos los niños que están, ahí está Chippy, ¿no? Porque la mamá está embarazada, etcétera. Bueno, la otra vez estaba viendo que efectivamente están en ese estado porque huelen a la mamá o la perciben de una forma distinta. Es decir, en el plano inconsciente algo se sabe, ¿no? Se conectan estas dos cuestiones, mamá e hijo. Y entonces el hijo obviamente se da cuenta de esto, pero cuando ya hay aborto, entonces, ¿qué pasó, no? Y automáticamente empiezan con esta problemática en la relación con la mamá. Y en la fantasía es, bueno, esta mamá mata, esta mamá destruye. Entonces hay que trabajarlo. Al final de cuentas es como sentarte, ¿no? Decirle, obviamente con lenguaje conveniente a su edad, ni más información, pero sí que lo sepa, ¿no? Y que pasan cosas pues como estas que son naturales. Pero ¿cuántas veces la mujer aborta o la pareja aborta y es un secreto? Nadie lo puede saber. Y en realidad pues tenemos En que romper apariencia, eso. ¿no? Sí. Porque a mí me encanta que los niños son tan predicen como con toda su energía, con toda su psiquismo, toda esta información que cuando uno les dice, por ejemplo, ¿no? Es que tú eres adoptado. Ya sabía, mamá. Algo dentro de mí lo sabía, ¿no? O sabes que papá se fue, y entonces también esta información es como de dos rubros, ¿no? Por un lado es, el niño lo puede ya percibir, y dos, ¿qué tan elaborado tiene la mamá la historia o el papá para poder proyectar o compartir esa información? Porque muchas veces se van ahí como transmitiendo ese enojo transgeneracional, ese miedo que podemos nosotros también tener con la pareja, y se va sin filtrar con los pequeños. Nuevamente, la importancia de acudir a los procesos terapéuticos. Jimena, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Jimena Boucho, y mi teléfono es 434-107-8673. Estamos en la ciudad de Pátzcuaro para lo que se ofrezca. Claro, sobre todo, Jimena, porque me parece que esta información pocas veces la tenemos como muy clara. Tal vez aquellas personas que tenemos como estudios en psicología o contacto con cuestiones de psicología lo podemos entender, pero para aquellas personas que en la vida cotidiana sufren este tipo de situaciones y no tienen como esta información de dónde acudir, es importante el poder normalizar los procesos terapéuticos, el acudir a los especialistas de salud mental, así como cuando ya decimos, ¿sabes qué? Me duele muchísimo el estómago, tengo que ir con el doctor. Bueno, pues así tenemos que ir también con el terapeuta, ojalá, y la realidad fuera de que no cuando ya estemos a punto del dolor, sino de una manera preventiva. A ver, echarse un clavado a nivel interno y escarbar, ¿no? Escarbar, conocer, pero sobre todo acomodar. Esta historia en la que estamos construidos nosotros como sujetos, me parece que sí tiene que tener la mayor claridad posible de todos los que están alrededor de nosotros, ¿no? De aquellas historias que vivimos con papá, aquellas historias que vivimos con mamá, con los hermanos también, ¿no? Porque se establecen unos vínculos muy interesantes con los hermanos justamente. Para aquellas personas que nos escuchan, Jimena, ¿qué tips podemos darles a los papás?
El primer tip que a mí me parece que es necesario es acude a su terapeuta de confianza. Así es. ¿Cuál es el segundo tip, Jimena? Bueno, que los límites sean claros, pero que primero haya claridad en los límites que tienes que poner, que sí es funcional para tu dinámica y que sí va a ser funcional para tu hijo. Ya hay muchas cosas que tú aprendiste que no sirven mucho, ¿no? Entonces, bueno, desechar eso porque si no, no vas a ser claro en lo que estás poniendo. Y algún otro, bueno, yo recuerdo con mucho cariño a la doctora Evelyn Caballero, que nos decía en clase que siempre los límites es como cuando el río está, ¿no? El hijo es el río y entonces imagínense a un río que va con muchísima fuerza. Si tú le pones unas paredes muy, muy firmes, muy, pues, que no se puedan mover, este río en algún momento se va a desbordar por todo el contenido y toda la fuerza que tiene. Entonces, bueno, que estas paredes deben de ser movibles, deben de ser accesibles. No las vamos a quitar porque también se desborda, pero que, bueno, vayamos fluyendo también con esa corriente, siguiendo las etapas de nuestros hijos, entendiendo que tienen todo el derecho a estar enojados, a estar tristes, ¿no? Y ir acompañándolos en eso, dándoles su espacio. Y la clave, papás, es no se enganchen con los hijos. O sea, de pronto va el azotón de puerta y entonces uno se enoja y vas y hablas, etcétera. Y no simplemente, bueno, hay que dejar pasar el momento o decir, estoy de acuerdo que estás enojado, así no te voy a escuchar. Entonces, cuando estés más tranquilo, hablamos, ¿no? Y entonces de esa forma se pueden establecer los límites sin que pierdas, porque entonces te enganchas y ya perdiste, porque el límite ya no está claro y te desbordas tú, ¿no? Y sobre todo, Jimena, en la violencia siempre será una lucha de poder, ¿no? Y entonces, a nivel muy primitivo. Y aquí una de las cosas, si tú gritas o pegas a tu hijo, el hijo ya te gana. O sea, desafortunadamente ya el niño va como pelea 1-0, ¿no? Pero es una manera, o sea, me da risa porque me parece que es como muy común lo que vivimos, pero en realidad es justamente eso. No tengo que aprender a dominar a mi hijo o a mi hija. Tengo que aprender justamente a dominar esa parte primitiva, impulsiva, pero la propia. En la crianza me parece que no hay como estas recetas de cocina, ¿no? De que nos decían las abuelitas. Pero una de las cosas que sí es como muy predictible y es pues, científicamente comprobado, tiene que ver justamente con esta parte donde yo como adulto aprendo a modular, aprendo a diferenciarme justamente del otro. Así es como los pajaritos, ¿no? La mamá metaboliza primero o mastica ese alimento para el hijo, abre el pico y entonces el hijo ya lo mastica, ¿no? Pero ya una vez masticado, y entonces como papás necesitamos ser esa ayuda, metabolizar la angustia de los hijos, no echarles gasolina para que enciendan más. Voy a poner un ejemplo, es solamente un ejemplo, pero por ejemplo los que hemos visto, ¿no? Esta parte del encantador de perros, etcétera, no entrenan a los perros a través de los golpes o de la violencia, es la firmeza en el hablar y en el señalamiento, ¿no? De pronto lo tocan y solamente es la firmeza, sin necesidad de golpearlos. Me parece que con los hijos es igual, no tienes por qué pegarles, simplemente es la firmeza de decir no, así no, por esto y esto no está permitido, esto sí no. Pero no en los golpes. Entonces creo yo que, bueno, es otro tip, que no necesariamente hay que desbordarse. El adulto ya eres tú, el papá ya eres tú, entonces no te revuelvas con ese rol de hijo que tuviste, ¿no? Claro, y sobre todo es importante aprender a conocerse. Cuando ya sabes que estás a punto de llegar a tu límite, mejor retírate, ¿no? Porque esta parte de las emociones, de los afectos, es como solo una vez puedes realizar diferentes cosas, pero no puedes tener esa posibilidad de volverlo a hacer. Porque ya una vez que sale una mala palabra, una mala acción hacia el hijo, ya no hay vuelta atrás, Jimena.
Y si ya pasó, porque seguramente muchos, ¿no? Ya nos ha pasado, es válido también sentarse con el hijo y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, así no debe de ser, y bueno, a corregir eso. Es muy válido, al hijo no lo vamos a echar a perder con eso, al contrario, le enseñamos la parte de, también él está poniendo o ella límites con ella misma, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahí vamos autorregulándonos, porque lo peor que podemos manejar también es la culpa. Nos desbordamos y luego viene la culpa, le dije, le hice, le pegué, le torné, y entonces, bueno, podemos ir mediando esto. Esto no tiene que ser inmediatamente, o sea, pedir disculpas, luego es decir, reflexionarlo, tener como la estructura y la información correcta que vamos a compartir con nuestros pequeños, pero sobre todo, y esto es algo con lo que me gustaría cerrar, Jimena, bajo todas las formas posibles que nosotros podemos decirle a un niño que lo amamos, esas son súper bienvenidas para los pequeños. Pero la forma más importante de demostrarle a un pequeño que lo queremos es justamente marcarle límites. Los límites es esa acción que necesita para poder modular, para poder introyectar figuras de autoridad, para poder introyectar modelos sociales, pero a través de la firmeza, no de la violencia. Te queremos dar las gracias, Jimena, por toda esta información que nos compartiste. Sabemos que, pues bueno, es un trayecto largo el que tú realizas, pero mil gracias. Gracias a toda la gente que nos escucha. Pedro, mil gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Ay, yo encantada, muchas gracias a ustedes. No, de verdad que la información que nos compartes sí es muy interesante y sobre todo porque es como muy clara, muy